Te contaré algo que pocos se atreven a relatar. La verdadera historia del hijo pródigo no termina en la llegada del joven despilfarrador, sino en la sombra de aquel que permaneció fiel en casa, el hermano mayor. Hay un juramento escondido en cada corazón humano que ansía justicia, y la Biblia nos revela, entre maldiciones silenciosas y favores de Dios, la complejidad de la fe, la obediencia y la envidia. En el tiempo de Jesús, cuando las parábolas brotaban de su boca como manantiales de luz, se escondían verdades que la multitud apenas percibía. La gracia no excluye al justo, ni olvida al que guarda su labor con fidelidad. El hermano mayor, vigilante y trabajador, soportaba el peso de la rutina, el sudor diario y la disciplina que lo mantenía cerca del hogar y de las promesas de su padre. Su fidelidad era proverbial, aunque invisible ante los ojos de quienes celebraban la llegada del hijo pródigo. En su corazón ardía una llama de resentimiento silencioso, una sombra de justicia propia que no entendía la magnitud de la misericordia divina. Su historia, callada y menospreciada, es un espejo de aquellos que cumplen su deber con diligencia, esperando recompensa, y se encuentran con la extravagancia del perdón que Dios otorga a quien reconoce su error. En el campo, mientras el hijo menor se alejaba con su herencia, gastando y malgastando, el hermano mayor velaba por la prosperidad de la familia, por la continuidad de la herencia, por la seguridad de la casa. Cada moneda contada, cada bestia alimentada, cada esfuerzo silencioso era un acto de amor y de obediencia, un favor de Dios que se manifestaba en la estabilidad de su hogar. Pero en su corazón, la pregunta ardía como fuego: ¿por qué se celebra al que se perdió y vuelve, mientras que yo, que nunca me aparté, permanezco invisible a los ojos del Padre? Jesús, al narrar la parábola, sabía que el verdadero milagro no era sólo la conversión del hijo pródigo, sino la confrontación del hermano mayor con su propia alma. Cada mirada hacia la casa iluminaba la maldición silenciosa de su envidia, mientras la gracia divina lo invitaba a abrir los brazos del corazón. Allí estaba la lección que muchos pasan por alto: el perdón que transforma no es sólo para los caídos, sino para los que permanecen firmes y deben aprender a celebrar la restauración del otro. La Biblia, con su narrativa sagrada, no omite ni el error ni la virtud. Más aún, nos confronta a todos con la complejidad de la justicia humana y la gracia divina. El hermano mayor, en su celosa fidelidad, no entendía la magnitud de lo que su padre celebraba. Cada detalle del banquete, cada vestidura del hijo pródigo, cada música y danza eran un recordatorio de que el amor no se calcula, no se mide en justicia humana, sino que fluye como el río de la misericordia. La profecía de Jesús se cumplía incluso en esta parábola: los que esperan deben aprender a reconocer que la gracia no disminuye su valor y que la verdadera alegría nace al abrir el corazón a la restauración de otro. La narrativa bíblica, profunda y reveladora, nos invita a examinar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sido hermanos mayores, esperando reconocimiento, y nos hemos encontrado con la celebración del otro? La historia no contada del hermano mayor revela que la justicia humana muchas veces se enfrenta a la bondad divina y que el favor de Dios no es limitado ni exclusivo. Cada acto de obediencia, cada esfuerzo silencioso, tiene su recompensa, aunque no siempre se perciba de inmediato. Jesús, en su enseñanza, nos muestra que el perdón y la restauración no son amenazas para quienes cumplen su deber, sino oportunidades para expandir el corazón. El hermano mayor se convierte, entonces, en un símbolo de aquellos que luchan con el resentimiento, que confunden la justicia con la venganza, y que no celebran la gracia porque no la comprenden plenamente. Su historia es la de millones que, en la cotidianidad, realizan actos de fidelidad y devoción, pero se sienten invisibles. La parábola nos recuerda que el amor de Dios excede toda expectativa, y que cada corazón, incluso el más rígido,
puede ser transformado por la comprensión de la gracia. Así, mientras el hijo pródigo disfrutaba de la liberación y la alegría del perdón, el hermano mayor aprendía, bajo la mirada de su padre, que la verdadera justicia no reside en el cálculo humano sino en la aceptación de la voluntad divina. La historia no termina en la casa ni en la celebración, sino en la revelación interna. El hermano mayor debe confrontar su corazón, reconocer el favor de Dios y abrir su alma a la alegría por la restauración de otro. Esta es la enseñanza oculta que pocos se atreven a meditar, el secreto que Jesús compartió con quienes tenían ojos para ver y oídos para oír. La lección, profunda y eterna, nos llama a la introspección. La fe verdadera no solo se mide en obediencia, sino en la capacidad de celebrar la gracia ajena, de perdonar y de acoger la restauración del otro como un acto de amor divino. En esta parábola, el hermano mayor no es villano, es humano intenso, un espejo de todos nosotros, y su conflicto interno revela la lucha entre justicia humana y misericordia celestial. La historia continúa, y solo quienes abran el corazón podrán comprender plenamente la amplitud del perdón y la profundidad del amor de Dios. El relato, en su totalidad, nos muestra que ser fiel no excluye la necesidad de reconciliación interna. La Biblia, con su prosa sagrada, nos entrega una enseñanza que trasciende generaciones. El perdón y la restauración son universales. Y la alegría por el regreso del otro es un camino hacia la verdadera comprensión de la gracia divina. El hermano mayor, con su resentimiento, se enfrenta a la oportunidad de transformar su corazón, de dejar que el favor de Dios derrita la envidia y abrace la celebración, y así participar del milagro de la reconciliación que Jesús profetizó. Cada gesto de enojo, cada palabra callada, cada mirada dura se convierte en un espejo de nuestra propia alma. La parábola nos enseña que el verdadero hijo pródigo no siempre es el que se aleja, a veces es aquel que permanece, que observa, que guarda fidelidad y lucha con la incomprensión de la gracia. La revelación es clara, el favor de Dios no es limitado, y su misericordia alcanza tanto al que se extravía como al que permanece firme. La parábola, entonces, no solo habla de un joven perdido, sino de todos nosotros, de nuestros corazones divididos entre justicia y amor, entre resentimiento y perdón, entre lo humano y lo divino. La historia continúa más allá de la celebración del hijo pródigo. El hermano mayor enfrenta un llamado silencioso, abrir su corazón y entender que la restauración de otro no disminuye su valor, sino que expande su capacidad de amar y de reconciliarse con la voluntad de Dios. Jesús, en su enseñanza, revela que el verdadero milagro no es la fiesta ni las bestias engordadas, sino la transformación interna de aquel que debe aprender a celebrar la gracia como un acto de fe. La narrativa épica de la parábola nos recuerda que la vida espiritual no es solo para los que se pierden y vuelven, sino también para los que esperan, trabajan y guardan fidelidad. Enfrentando la sombra de la envidia y la maldición silenciosa del corazón humano. En este relato, cada lector, cada espectador, se enfrenta a su propio hermano mayor, descubriendo que el perdón y la gracia son para todos. Y que la verdadera celebración nace al reconocer la misericordia de Dios en cada historia de redención. El hermano mayor, finalmente, se convierte en un símbolo de la humanidad que lucha con la autojusticia, que anhela reconocimiento y teme que la gracia otorgada a otro le reste mérito. Sin embargo, el mensaje de Jesús es contundente: la gracia divina no resta, multiplica, no divide, une, no excluye, incluye. Y así, el verdadero hijo pródigo no es solo el que regresa, sino también el que aprende a abrir su corazón y participar de la alegría celestial. Comprendiendo que la misericordia de Dios trasciende toda lógica humana y todos los cálculos de justicia.
Mientras la celebración continuaba en la casa del padre, el hermano mayor permanecía a la sombra de la puerta, sus pies firmes sobre la tierra y su corazón cargado de un silencio lleno de juicios y preguntas. La maldición silenciosa de la comparación lo envolvía, y aunque su obediencia era ejemplar, la falta de reconocimiento parecía pesar más que el sacrificio mismo. Su labor diaria, la vigilancia sobre los campos, la gestión de los criados y el cuidado del patrimonio familiar, eran actos que nadie celebraba, actos que solo Dios y su propia conciencia podían ver. Sin embargo, la sombra de la envidia lo empujaba a la queja, y cada risa, cada canción y cada vestidura del hijo pródigo eran recordatorios de la aparente injusticia que lo rodeaba. Jesús, con su mirada sabia y profética, enseñaba a quienes escuchaban con atención que la gracia no se mide en mérito humano. La parábola del hijo pródigo no es solo sobre el joven que se extravía, es también sobre el hermano mayor, cuyo corazón refleja la lucha de toda humanidad que confunde justicia con resentimiento. La Biblia nos habla de un juramento escondido en su interior, la necesidad de que se reconozca la fidelidad y que el sacrificio tenga recompensa. Pero la lección que pocos advierten es que la misericordia divina no espera reconocimiento ni cálculo humano, fluye como río que todo lo alcanza, tocando tanto al que se pierde como al que permanece. El hermano mayor observaba a la distancia cada gesto del padre, cada abrazo dado, cada abrazo recibido, y sentía que su mundo interior se fracturaba. Su fidelidad, su esfuerzo silencioso, parecía ignorado ante la alegría desbordante de la casa. Y sin embargo, incluso en su amargura, había un atisbo de luz, la oportunidad de comprender la amplitud del amor de Dios. Jesús, al contar esta historia, sabía que la verdadera enseñanza estaba en la confrontación interna del hermano mayor, en su decisión de ceder al amor y abandonar la rigidez del juicio humano. Allí residía la profundidad de la parábola, en la transformación del corazón que permanece, que observa y que, al final, aprende a celebrar la restauración de otro. Los sirvientes, los músicos y los invitados bailaban y cantaban, pero el hermano mayor sentía cada sonido como un golpe contra su orgullo. Su corazón latía con intensidad humana, con pasión y con dolor, recordando cada día de labor, cada instante de paciencia y cada renuncia que había hecho para mantener la estabilidad de la familia. La maldición silenciosa de su celosa fidelidad lo empujaba a considerar que su sacrificio había sido en vano, pero en el fondo, Dios le ofrecía una enseñanza: la verdadera alegría no se mide por la recompensa humana, sino por la capacidad de compartir la gracia que Él otorga. En la sombra del patio, el hermano mayor recordó momentos de su juventud, cuando la obediencia parecía más ligera y el corazón no estaba cargado por la envidia ni por la comparación. Recordó los días en que ayudaba a su padre en los campos, cuidaba del ganado y administraba la casa, sin esperar reconocimiento alguno. Cada gesto de diligencia era un acto de fe, un favor de Dios que sostenía la casa y mantenía la promesa de prosperidad. Sin embargo, la llegada del hijo pródigo, con su pedido de perdón y su restauración inmediata, agitó la sombra de su corazón, revelando la lucha interna que Jesús quería enseñar. La necesidad de abrirse a la misericordia ajena y celebrar la gracia que transforma incluso al más rígido. El hermano mayor no podía comprender del todo la magnitud de la gracia. Su corazón humano, intenso y lleno de pasión, deseaba justicia, deseaba reconocimiento, deseaba que el mundo celebrara su fidelidad tanto como celebraba la restitución del hijo pródigo. Pero allí, en esa tensión entre justicia y misericordia, Jesús mostraba la revelación que pocos comprendían: la verdadera reconciliación nace cuando se reconoce que el amor de Dios no resta, sino que multiplica, no divide, sino que une, no limita, sino que expande el corazón del hombre.
El perdón incondicional que el padre ofrecía al hijo pródigo no disminuía el valor del hermano mayor, pero sí lo desafiaba a enfrentarse a su propio resentimiento. Cada acto de generosidad, cada abrazo dado al hijo que regresaba, era un espejo de la gracia divina que no se mide por méritos humanos. La parábola, al enfocarse en el hermano mayor, revela un aspecto desconocido y profundo, la necesidad de que aquellos que permanecen fieles también aprendan a recibir la misericordia. A comprender que el amor verdadero incluye tanto al que falla como al que permanece firme. El hermano mayor, en su soledad y reflexión, escuchaba el eco de la voz del padre: «Hijo, todo lo mío es tuyo», pero era necesario celebrar y alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta palabra no solo consolaba al hijo pródigo, sino que también confrontaba al hermano mayor, mostrando que la verdadera celebración y la justicia no se limitan a lo que uno cree merecer. La enseñanza oculta es que la misericordia es un acto que trasciende toda lógica humana y toda expectativa de justicia. Mientras los invitados seguían celebrando, el hermano mayor se encontraba en un profundo diálogo interior. Comprendía que su celosa fidelidad había sido un acto de amor, pero que su incapacidad para celebrar la restauración del otro era un reflejo de la fragilidad humana. La parábola nos enseña que todos enfrentamos momentos en los que la envidia y el juicio silencioso pueden nublar nuestra comprensión de la gracia. Jesús, al narrar esta historia, revelaba los secretos del corazón humano, mostrando que el verdadero aprendizaje no es solo para el que se extravía, sino también para el que permanece fiel y debe reconciliar su amor con la misericordia ajena. En este relato, la intensidad humana del hermano mayor nos muestra la complejidad de la fe y la obediencia. Su historia nos recuerda que la gracia divina no es limitada ni excluyente y que la verdadera reconciliación requiere abrir el corazón, abandonar la envidia y celebrar la restauración de otro. Jesús, al contar esta parábola, no solo enseñaba sobre el hijo pródigo, sino sobre la transformación interna que todo ser humano necesita, aprender a recibir. Aprender a perdonar y aprender a expandir el amor más allá del propio sentido de justicia. La parábola nos deja una lección que pocos reflexionan profundamente: la fidelidad y la obediencia deben ir acompañadas de comprensión y alegría por la gracia otorgada a otros. La historia del hermano mayor revela lo que la mayoría no percibe, que el verdadero desafío no es solo volver cuando se está perdido, sino aprender a abrir el corazón y participar de la alegría de los demás. Reconociendo que la misericordia divina trasciende todo juicio humano. El hermano mayor permanecía en la puerta, sus manos entrelazadas, sus hombros tensos, mientras el murmullo de la fiesta se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. Cada risa, cada canción, cada abrazo dado al hijo pródigo se sentía como un juicio silencioso contra su labor incansable. Y sin embargo, en esa tensión interna, la mano de Dios comenzaba a revelar un camino, un sendero que no se ve con los ojos humanos, pero que ilumina el alma que se atreve a escuchar con fe. La maldición silenciosa de la envidia podía transformarse en una revelación, y el favor de Dios empezaba a abrir los ojos del hermano mayor a la profundidad de la misericordia que trasciende toda comprensión. Jesús, al narrar la parábola, no buscaba solo mostrar la gracia sobre el hijo pródigo, sino exponer el corazón humano en su totalidad, incluyendo al hermano que se mantiene firme, pero reciente. Este hermano mayor representa a todos aquellos que creen que la justicia se mide en esfuerzo humano, que el mérito debe recibir recompensa inmediata, que el sacrificio tiene que ser reconocido por los hombres. Sin embargo, la verdadera justicia de Dios es otra, es la capacidad de expandir el amor más allá del cálculo humano, de celebrar la restauración de otro aunque nuestra paciencia no haya sido apreciada por los ojos mortales.
En su interior, el hermano mayor sentía cómo su corazón oscilaba entre el orgullo y la amargura. Recordaba cada instante de su dedicación, cada día de trabajo silencioso, cada noche de vigilancia sobre los campos y los criados, y pensaba que todo había sido en vano ante la restitución inmediata del hermano pródigo. Su celosa fidelidad lo había aislado, y aunque su corazón deseaba justicia, comenzaba a percibir una verdad profunda: la misericordia no es medida, ni comparada, ni dividida. Cada acto de gracia es completo en sí mismo y toca tanto al que se pierde como al que permanece. Mientras el murmullo de la fiesta llenaba la casa, el hermano mayor recordó palabras antiguas, frases proféticas que hablaban del amor que no espera recompensa humana, de la alegría que surge en la obediencia y la paciencia, y de la necesidad de abrir el corazón a la restauración ajena. Comprendía que la verdadera celebración no era sólo para el hijo pródigo, sino para todos los que forman parte del misterio de la gracia divina. La alegría, entonces, no se mide por los méritos personales, sino por la capacidad de reconocer la acción de Dios en la vida de otros. En el silencio de su contemplación, el hermano mayor percibió un juramento escondido en su alma, un llamado a soltar el resentimiento, a dejar ir la necesidad de reconocimiento y a abrazar la verdad de que el amor no se resta, sino que se multiplica. Cada abrazo del padre al hijo perdido no disminuía su valor, sino que mostraba un ejemplo de la gracia incondicional que Jesús enseñaba a través de esta historia. La parábola no es sólo sobre el que se extravía, sino sobre el que permanece y necesita aprender a recibir la misericordia con el mismo corazón que entrega el perdón. El hermano mayor se acercó lentamente al padre, sus pasos pesados pero decididos. Las voces de los invitados se mezclaban con sus propios pensamientos, y en ese momento, la revelación se hizo evidente: la misericordia divina no se limita por el orgullo humano, y la verdadera celebración requiere un corazón dispuesto a alegrarse por la restauración de otro. La paciencia y la fidelidad que él había demostrado no eran en vano, pero su corazón necesitaba aprender la dimensión completa de la gracia, que la alegría de Dios se comparte, que la misericordia se extiende y que la restauración no amenaza, sino que enriquece a todos. Jesús enseñaba que esta lucha interna del hermano mayor refleja la condición de muchos creyentes que confunden obediencia con derecho, sacrificio con recompensa y fidelidad con cálculo humano. La historia revela que la verdadera transformación ocurre cuando la envidia y el juicio son reemplazados por comprensión y alegría. Cuando se reconoce que la gracia de Dios es para todos y que la misericordia no disminuye el valor de nadie, sino que amplía la capacidad del corazón humano para recibir y compartir el amor divino. En ese instante, el hermano mayor comenzó a abrir su corazón. Sus ojos, llenos de intensidad humana, se suavizaron y una lágrima silenciosa recorrió su rostro. Era la evidencia de que la revelación estaba en marcha, la comprensión de que la gracia divina no se mide por mérito, sino que fluye libre y abundante. La parábola del hijo pródigo, al enfocarse también en el hermano mayor, enseña que la verdadera justicia de Dios supera la lógica humana y que la restauración de otro no es amenaza, sino oportunidad para crecer en amor y alegría. Los sirvientes y los invitados observaban desde la distancia, algunos sin comprender la profundidad del cambio interno del hermano mayor. Pero la enseñanza profética era clara: todos somos llamados a la reconciliación, a abrir el corazón a la gracia y a celebrar la restitución del otro. La parábola nos recuerda que la fidelidad y la obediencia no deben conducir al juicio ni a la amargura, sino a la capacidad de reconocer que la misericordia divina trasciende toda medida humana. En la quietud de su interior, el hermano mayor comprendió que la celebración de la gracia no disminuye su valor, sino que lo transforma. Cada acto de generosidad, cada abrazo dado al hijo que regresaba,
Era un reflejo del amor que Jesús enseñaba, un amor que no busca recompensa, que no se mide, que se extiende incluso a aquellos que parecen menos merecedores. La revelación que pocos entienden es que la misericordia de Dios es ilimitada, y que la verdadera alegría surge cuando el corazón humano aprende a compartir la gracia, a recibirla y a reflejarla. Finalmente, el hermano mayor dio un paso adelante, acercándose al hijo pródigo. Sus palabras, aunque simples, estaban cargadas de la intensidad humana y de la transformación espiritual que Jesús quería enseñar. La reconciliación no solo implicaba perdón, sino la apertura del corazón a la restauración del otro, el reconocimiento de que la gracia no resta, sino que multiplica, y que la verdadera celebración surge cuando se abandona la envidia y se abraza la misericordia. En este relato, la parábola adquiere un significado más profundo, no solo habla del que se extravía y vuelve, sino del que permanece y necesita aprender a recibir. La enseñanza de Jesús sobre el hijo pródigo y el hermano mayor revela que la verdadera justicia no se mide en mérito, sino en amor, que la fidelidad no exige reconocimiento, sino comprensión. Y que la gracia de Dios es un río que fluye libre, tocando a todos y transformando los corazones que se abren a ella. La intensidad humana del hermano mayor y su lucha interna nos recuerdan que la verdadera lección de la parábola es doble: perdonar al que falla y aprender a celebrar la restauración de otros. La historia de la parábola nos confronta con la necesidad de reconocer que la misericordia divina es infinita, que el favor de Dios se extiende más allá de nuestro juicio, y que la verdadera alegría surge cuando abandonamos la envidia y nos dejamos tocar por la gracia que transforma todo corazón dispuesto a recibirla. El hermano mayor permanecía cerca de la puerta, y el eco de la música y las risas aún llenaba la casa, pero su corazón ya no latía con la misma rigidez de antes. La maldición silenciosa de la envidia había comenzado a ceder ante la luz del favor de Dios, y un juramento escondido en lo profundo de su ser emergía, recordándole la necesidad de reconciliación y de abrir su alma al misterio de la misericordia. Cada palabra del Padre, cargada de amor y paciencia, penetraba en sus defensas, enseñándole que la justicia de Dios no se mide con balanzas humanas, sino con la capacidad de celebrar la restauración del otro. Mientras el hermano mayor contemplaba la figura del hijo pródigo, comprendía que su resentimiento no solo lo aislaba de los demás, sino que lo alejaba de la plenitud del amor divino. Las ofrendas, el trabajo incansable, la fidelidad a las reglas del hogar eran actos nobles, sí, pero la verdadera enseñanza de Jesús en esta parábola no consistía únicamente en la obediencia y el sacrificio, sino en el corazón dispuesto a la alegría, en la capacidad de abrazar la gracia sin reservas. La revelación de esta verdad comenzó a calar profundamente, como un río que erosiona lentamente las piedras del juicio humano. El padre, con voz serena, le recordó que todo lo que tenía también pertenecía al hijo que permanecía fiel, y que cada acto de misericordia y celebración hacia el hijo pródigo no disminuía su valor ni su esfuerzo. La intensidad humana del hermano mayor lo hacía percibir inicialmente la restauración como una injusticia, pero poco a poco la luz de la verdad se filtraba entre las sombras de su orgullo. Comprendió que el favor de Dios no es exclusivo, que la gracia no resta, sino que multiplica, y que la alegría verdadera no depende de la comparación sino de la apertura del corazón. En la quietud de aquel instante, el hermano mayor recordó todas las promesas que Dios había susurrado a su espíritu a lo largo de los años, palabras que hablaban de paciencia, de fe que persevera y de amor que no se agota. La revelación le mostró que su fidelidad y su trabajo constante no eran en vano, pero que la envidia y la resistencia a la alegría del otro lo mantenían atado a una prisión invisible. Jesús, al narrar esta parábola, enseñaba que la verdadera justicia divina supera la comprensión humana,
y que la gracia se extiende sin límites, tocando incluso a quienes permanecen en la quietud del deber y la obediencia. La figura del Padre se acercó, extendiendo los brazos, no solo para abrazar al hijo pródigo, sino también para invitar al hermano mayor a unirse a la celebración. En ese momento, la intensidad humana de su corazón se encontró con la dimensión infinita del amor divino. La reconciliación no era un acto impuesto, sino una elección consciente de abandonar la amargura, de reconocer que la misericordia de Dios es abundante y que el corazón humano, cuando se abre a ella, encuentra alegría en la restauración del otro. Cada paso que daba hacia el centro de la fiesta era un paso hacia la liberación interior. La música, los cantos y los abrazos de los invitados ya no le parecían una burla, sino un reflejo de la abundancia de la gracia que trasciende todo juicio humano. La parábola enseñaba que el verdadero hijo pródigo no es solo quien se extravía y regresa, sino también quien permanece fiel, pero necesita aprender a recibir, a abrirse a la alegría de la restauración del otro. El hermano mayor comenzó a percibir que la gracia no amenaza, sino que transforma, y que el amor que se extiende a otros no disminuye el propio valor. El encuentro con el hijo pródigo fue silencioso al principio. Las palabras sobraban ante la magnitud de la revelación espiritual que inundaba el corazón del hermano mayor. Cada mirada, cada gesto de afecto del padre hacia los hijos, era un recordatorio de que la misericordia divina no tiene medida y que la verdadera justicia no se basa en comparaciones humanas sino en la capacidad de celebrar la plenitud de Dios en la vida de todos. La intensidad del momento revelaba que la parábola tenía múltiples capas de enseñanza, la restauración, la gracia, la reconciliación y la transformación del corazón humano. El hermano mayor comenzó a comprender que el resentimiento no era más que una cadena invisible que lo mantenía separado del amor divino. Cada acto de gracia hacia el hijo que regresaba era, en realidad, una invitación para que él también se liberara de la rigidez de su juicio. La revelación celestial indicaba que la verdadera celebración requiere un corazón dispuesto a soltar la amargura, a dejar de medir la justicia con balanzas humanas y a aceptar la abundancia del favor de Dios, que no se divide, sino que se multiplica en la vida de todos los que confían en Él. En medio de la fiesta, el hermano mayor recordó la enseñanza de los profetas, de cómo la paciencia y la fidelidad se manifiestan no solo en la espera, sino también en la capacidad de alegrarse por los demás. La parábola de Jesús revelaba que el amor y la misericordia de Dios no son selectivos ni limitados, y que incluso aquellos que creen haber perdido o sido olvidados tienen un lugar en la abundancia de la gracia. El hermano mayor comenzó a ver que la reconciliación no era solo un acto externo, sino una transformación interna que liberaba el corazón de toda amargura. Finalmente, la tensión en su interior comenzó a ceder. La alegría que sentía por la restauración del hijo pródigo se mezclaba con un profundo entendimiento de la justicia divina. Comprendió que su fidelidad y su esfuerzo eran valiosos, pero que la verdadera celebración de la gracia de Dios implicaba también soltar la envidia y abrir el corazón a la restauración del otro. Jesús enseñaba, a través de esta parábola, que la misericordia es un río que fluye sin restricciones y que el corazón humano debe aprender a navegar en él, abandonando la rigidez y abrazando la abundancia del amor divino. El hermano mayor dio un paso definitivo hacia el centro de la celebración, sus manos temblorosas pero decididas. La intensidad humana de su corazón se encontraba con la revelación espiritual de la parábola, la gracia no se resta, el favor de Dios se multiplica. Y la verdadera alegría surge cuando el corazón aprende a celebrar la restauración del otro sin reservas. La luz de la comprensión iluminaba su interior, mostrando que la misericordia y el perdón son dones que se reciben y se entregan en igual medida.
La parábola del hijo pródigo y el hermano mayor revela que la verdadera justicia de Dios no se mide en méritos humanos, sino en la capacidad de abrir el corazón a la misericordia, de celebrar la restauración de otros y de aprender a recibir la gracia que transforma todo. El hermano mayor, al aceptar la invitación del Padre, comprendió que la felicidad no proviene de la comparación ni de la medición de justicia, sino de la participación en la abundancia del amor divino que Jesús enseñaba. Un amor que multiplica, que transforma y que libera el corazón humano de toda amargura. Mientras el hermano mayor se acercaba al centro de la celebración, un silencio reverente cubría su espíritu. No era un silencio vacío, sino la calma profunda de quien se enfrenta a la verdad de Dios y al milagro de la gracia. Cada paso era un acto de liberación, un desprendimiento del orgullo, del juicio y de la rigidez que había sostenido durante años. La maldición silenciosa del resentimiento comenzaba a desvanecerse, y un favor de Dios, brillante y penetrante, llenaba el vacío de su corazón. La revelación de la parábola mostraba que la verdadera restauración no solo pertenece al hijo que se extravió, sino también a quien permanece fiel, pero necesita aprender a recibir. El hijo pródigo, con lágrimas contenidas y alegría contenida, se adelantó también, y por un instante los dos hermanos se miraron con la intensidad de una vida entera de emociones reprimidas. La tensión acumulada de los años, el dolor de la separación, la lucha interior entre envidia y amor, todo se condensaba en ese encuentro. Jesús, a través de esta parábola, enseñaba que la reconciliación no es solo un acto físico o social, sino un proceso profundo que transforma el alma humana, derribando barreras de ego y resentimiento para abrir el corazón a la abundancia de la gracia. El Padre, testigo de la transformación interna de su hijo mayor, extendió los brazos nuevamente, esta vez para envolver no solo al hijo pródigo, sino a ambos, simbolizando que el amor y la misericordia divinos no se dividen ni se limitan. Cada abrazo era un reflejo de la justicia celestial, perfecta, abundante y multiplicadora. La luz de Dios parecía inundar la estancia, y cada invitado, consciente o inconscientemente, percibía que la parábola que se desarrollaba ante ellos era una enseñanza eterna sobre la capacidad humana de recibir perdón, de abrazar la gracia y de celebrar la restauración del otro. En ese instante, el hermano mayor entendió que su fidelidad y esfuerzo no habían pasado desapercibidos, que cada sacrificio, cada trabajo constante y cada acto de obediencia habían sido vistos y valorados. Pero que la verdadera medida de la justicia divina no residía en comparar méritos, sino en abrir el corazón a la alegría del otro. Comprendió que su enojo y celos no eran un castigo divino, sino un espejo que le mostraba su propia resistencia a la abundancia del amor de Dios. Cada paso hacia la aceptación era un acto de fe, un reconocimiento de que la misericordia de Dios no disminuye al extenderse, sino que se multiplica en quienes confían en ella. El hijo pródigo, por su parte, observaba con humildad y gratitud la transformación de su hermano. Ya no era un regreso solitario, ni un acto de redención individual, era una reconciliación que tocaba a toda la familia, un reflejo de cómo la gracia de Dios actúa de manera expansiva, alcanzando corazones cerrados y liberando a quienes han permanecido cautivos de la amargura. La intensidad del momento revelaba que la parábola tenía capas que pocos se atreven a explorar: la restauración externa, la reconciliación interna y la profunda enseñanza sobre la celebración de la gracia que trasciende la justicia humana. Jesús enseñaba, a través de esta historia, que la verdadera fidelidad no se mide solo en la obediencia y en el trabajo constante, sino también en la capacidad de recibir y alegrarse por la restauración de los demás. El hermano mayor, con lágrimas finalmente fluyendo, entendió que su corazón había sido tocado por la luz de la misericordia divina.
La revelación celestial indicaba que el amor que se niega a otros termina convirtiéndose en una cadena invisible que aprisiona el propio corazón. La libertad reside en abrirse a la abundancia del favor de Dios y en reconocer que la alegría del otro no disminuye la propia. Mientras los hermanos se abrazaban, el Padre hablaba con voz cálida, recordando que la gracia de Dios no tiene límites y que la celebración del regreso de uno no es una amenaza para el valor del otro. La luz que emanaba de aquel momento transformaba la percepción de todos los presentes. La parábola no solo hablaba de hijos y padres, de méritos y errores, sino del flujo eterno del amor de Dios que abarca fidelidad, arrepentimiento, perdón y celebración. Cada corazón allí presente comenzaba a comprender que la gracia no es competitiva, que la misericordia no se divide y que la verdadera justicia divina se manifiesta en la capacidad de celebrar con alegría la restauración del otro. El hermano mayor, finalmente, sintió como la rigidez que había sostenido durante años se desmoronaba. La intensidad de su humanidad se mezclaba con la eternidad de la misericordia de Dios, y en ese instante comprendió que la verdadera celebración no es sólo para quienes regresan, sino también para quienes han permanecido fieles, pero necesitan aprender a recibir el favor y la alegría que Dios ofrece abundantemente. Cada lágrima, cada abrazo, cada palabra de perdón, era un recordatorio de que el amor divino trasciende toda envidia, toda autojusticia y todo juicio humano. En la quietud que siguió al abrazo, la enseñanza de Jesús resonó con fuerza: la gracia es un río que fluye sin cesar, la misericordia no se agota, y el corazón humano, cuando se abre a ella, experimenta una libertad que ningún esfuerzo humano puede otorgar. La reconciliación del hijo pródigo y del hermano mayor era un símbolo profético, una prefiguración de cómo la fe y la obediencia, combinadas con la apertura al perdón, pueden transformar la vida, sanar heridas y enseñar que el amor de Dios es la fuente de toda alegría verdadera. Los invitados observaban, y cada uno sentía la resonancia de la enseñanza en su propia vida. Nadie podía permanecer indiferente ante la manifestación de la gracia que se desarrollaba frente a ellos. La parábola de Jesús no solo hablaba de la restauración de un hijo extraviado, sino de la capacidad de todo ser humano para superar la envidia, la rigidez del juicio y la falta de celebración por el bien ajeno. La luz de la revelación tocaba cada alma presente, mostrando que la verdadera justicia divina se mide en la capacidad de recibir y compartir la alegría de la gracia. Al final, el hermano mayor sonrió con un gozo nuevo, comprendiendo que la restauración del pródigo no disminuía su valor, sino que enriquecía su corazón. La parábola, con su profundidad espiritual, enseñaba que la gracia se multiplica, que la misericordia fluye sin límites y que el favor de Dios no excluye a nadie, sino que se extiende a todos los que abren su corazón. La intensidad de la reconciliación era un testimonio de que el perdón verdadero transforma, libera y une. Antes de concluir la historia, queridos espectadores, les invito a dejar su like y suscribirse a nuestro canal, porque en cada video compartimos estas enseñanzas bíblicas profundas, misteriosas y humanas que transforman la vida. Comenten sus reflexiones, compartan sus testimonios y recuerden que la parábola del hijo pródigo no solo habla de errores y regresos, sino de la inmensidad del amor de Dios y de la alegría de celebrar la restauración de otros. Que esta historia nos recuerde siempre que la gracia de Dios es infinita, que la misericordia supera todo juicio humano, y que la verdadera felicidad surge cuando aprendemos a recibir y a compartir la alegría del favor divino. Que cada uno de nosotros encuentre en su corazón la capacidad de perdonar, de abrirse a la misericordia y de celebrar la restauración del otro, porque en ello reside la verdadera manifestación del amor de Jesús. El perdón,
La reconciliación y la alegría compartida no solo transforman la vida de quien regresa, sino también de quienes permanecen fieles. Abramos nuestro corazón a la gracia y celebremos con intensidad humana y espiritual la abundancia del favor de Dios, porque Él es justo, misericordioso y eterno, y su amor no conoce límites.